esta figura. Recordaros que estábamos hablando de cuántos genes había en un genoma, habíamos hablado de las secuencias codificantes, aquellas que se traducen a proteínas, y también habíamos empezado a hablar de las secuencias que no se traducían, pero que eran genes funcionales, y destacábamos, en primer lugar, los ARN ribosómicos. Vimos en la figura anterior, acordaros, a ver si puedo volver atrás, sí. Acordaros que veíamos que había una distribución en donde se observaba una tendencia, aunque con una correlación lineal baja, a ir incrementando el número de operones de ARN ribosómico a medida que incrementábamos el tamaño del genoma, tanto en bacteria como en arquea. Pero realmente, cuando analizamos la forma de esta distribución, veíamos que, bueno, había como una especie de selección a medida de incrementar el tamaño genómico, de tener un rango de operones de ARN ribosómico, pues entre, yo qué sé, 4 y 6 operones, ¿vale? Fijaros que hay un hueco de copias en esta zona de aquí, es decir, que un genoma grande parece ser que no puede tener o no le es eficaz biológicamente hablando tener por encima de 7 u 8 operones, ¿vale? Y vemos también que para un genoma grande tampoco parece ser eficaz biológicamente hablando tener menos de, yo diría que 3, 4 operones, es decir, aquí hay un hueco y aquí hay un hueco. Claro, si nosotros pensamos en que 20.000 kilobases, 20 millones de pares de bases pueden codificar aproximadamente para 20.000 proteínas, podríamos directamente pensar que, como hay muchas proteínas, va a fabricar muchas proteínas y, por tanto, necesita muchos ARN ribosómicos porque va a necesitar muchos ribosomas. Sin embargo, esto no es así. Los sistemas biológicos están muy bien controlados, muy bien regulados, transcripcionalmente hablando, y las células bacterianas, al igual que las células eucariotas, solo expresan aquellos genes que necesitan en un determinado momento de su existencia. No hay una expresión global, general, de todas las proteínas. Y, bueno, ¿cuántas proteínas pueden expresar las células en un momento dado? Pues no se sabe exactamente, pero se cree que como mucho serían unas 3.000 proteínas, independientemente del tipo de microorganismo que es, ¿vale? Entonces, si todos los microorganismos pensamos que tienen un nivel de expresión en cada momento de unas 3.000 proteínas, las necesidades de expresión de estos y de estos son las mismas. Por tanto, no tiene demasiado sentido tener más operones de ARN ribosómico que los que necesita. Entonces, ¿por qué aquí hay más? Y aquí está muy reducido el número de operones de ARN ribosómico. Pues muy probablemente porque aquí empieza a haber problemas de espacio. Es decir, los genomas procariotas no pueden ser excesivamente grandes. Parece que debe haber un límite, y después hablaremos de este límite, de tamaño genómico. Vemos que a día de hoy hay un microorganismo que tiene 21 millones de pares de bases, ¿vale? Y veréis que en una presentación un poquito más adelante aparece como límite teórico de tamaño genómico máximo en procariotas el de 20. Bueno, claro, el paper en que se publicó esto es anterior al momento actual. Este análisis ha estado hecho en el 2020. Pero lo que sí que es cierto es que parece ser que llega un momento en que el genoma procariota no puede ser más grande, ¿no? Y como no puede ser más grande, pues tampoco cabe un exceso de genes. Y si con 6 operones de ARN ribosómico basta para trabajar eficientemente, pues en este punto es muy importante pues no tener 7 o no tener 8 porque es espacio que ocupan genes que no son necesarios, ¿vale? ¿Y qué pasa en esta zona baja de la gráfica, atendiendo al tamaño del genoma? Bueno, pues estamos diciendo que una célula puede expresar pues hasta un máximo de 3.000 proteínas, ¿de acuerdo? Pero en este caso de aquí, por ejemplo, un genoma de 1 millón de pares de bases o un genoma de 500 pares de base, de 500 kilobases, no tiene 3.000 proteínas, tiene o 1.000 o 500. Por tanto, no va a tener que hacer ese esfuerzo tan grande de fabricación de enzimas, ¿vale? Pues muy probablemente con menos operones ya le va bien. Entonces, aquí vemos que carecemos de datos en esta zona de la curva porque realmente tampoco es nada productivo tener un exceso de operones de ARN ribosómico. Es
¿de acuerdo? En cambio, en estas zonas de la zona central de la gráfica, pues a las bacterias les es un poquito igual tener muchos o pocos, ¿de acuerdo? Porque el tener más no mejora tampoco su eficacia biológica, pero que tampoco la reduce, ¿de acuerdo? Y esta sería la interpretación que podemos hacer de este tipo de distribuciones, que vemos que pues parece que será semejante también en el mundo de las arqueas, aunque es verdad que el límite de las arqueas todavía está muy alejado de bacteria. Ya dijimos que muy probablemente es por un efecto de muestreo, 400 frente a 20.000 genomas, o bien puede ocurrir que realmente sea una característica propia de las arqueas, que no pueden tener tantas número de genes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto todavía no lo podemos afirmar, ¿vale? Bien. Y después venía esta, que la comenzamos a comentar. Bueno, yo creo que la comentamos, si no recuerdo mal. Pero la idea era que, vale, según el tamaño genómico puede haber más, puede haber menos, puede dar igual en la zona intermedia, pero hay un patrón de gestión del número de operones de ARN ribosómico. Bien, entonces en esta gráfica, que es una gráfica de cajas y bigotes, creo que se llama, ya os dije que eran gráficas muy informativas porque te marcan los límites del 75% y del 25% de una serie de datos, te marcan la mediana y la media y te marcan los límites y además estadísticamente hablando te define aquellos puntos de la muestra que se alejan de lo que sería un valor válido. Es decir, aquí, por ejemplo, en esta tendríamos aquí estos datos, ¿vale? Y fijaros que hay 3 puntos en esta distribución que no deberían ser considerados, ¿vale? Estos son los outliers, los puntos fuera de rango, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué vemos? Pues todos estos microorganismos, Escherichia coli, en donde hay 1427, Salmonella enterica, que hay 956, todos están representados con este tipo de gráficas. Y si os fijáis aquí, ¿dónde está el 25 y el 75%? Pues están en esta rayita, es decir, son tan pequeñas las variaciones que el número de operones en Salmonella entérica o en Escherichia coli es muy estable. Está pues aproximadamente en 7. Verdad que aquí, por ejemplo, saldría 7,1 a lo mejor, pero es porque los datos están sacados no realmente en operones, sino todos los genes de ARN de transferencia y después pues los números que nos aparecen en la tabla en la base de datos los he dividido por 3 porque cada operón de ARN ribosómico funcional suele estar formado por los 3 genes ligados. El 23S, el orden creo que es 16S, 5S, 23S, ¿vale? Y transcritos a partir de un solo promotor. Por tanto, el panorama con el que nos encontramos es que el número de operones dentro de una especie bacteriana es estable, ¿vale? Entonces, Escherichia salmonella tendrían 7 y ya os he comentado que, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa creo que tenía 6, Stutzeri, que no aparece en esta gráfica porque solo he considerado aquellas especies con más de 50 genomas secuenciados y en el caso de Stutzeri, digamos, no llegamos a estos 50, aunque es un modelo de nuestro laboratorio, ¿vale? Pero tiene 4, ¿vale? Pero fijaros en esto, que el número de operones para cada miembro de una determinada especie se mantiene mayoritariamente estable. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que para la especie, para un grupo de organismos con unas características muy bien definidas entre sí, el tener un número determinado de operones de ARN ribosómico es muy importante, ¿de acuerdo? Es un aspecto muy relevante. No va bien cualquier número. Si tiene más de lo normal no es eficaz, si tiene menos de lo normal, pues tampoco es eficaz. Tiene que tener lo normal. ¿Y qué es lo normal? Pues cada especie bacteriana tiene su número. El número ideal de operones de ARN ribosómico que lo hacen funcional, ¿vale? Bien. ¿Qué aparece con los ARN? ¿Qué pasa con los ARN de transferencia? Que son también otros genes que no se traducen a proteínas. Pues aquí os muestro una distribución de las frecuencias de aparición de los grupos de operones de ARN de transferencia y el número de genomas que los contienen, ¿vale? Fijaros que aquí las agrupaciones han sido de 5 en 5. Es decir, esta barrita sería aquellos genomas que tienen entre 35 y 40 genes de ARN de transferencia identificados, ¿vale? Aquí entre 40 y 45, entre 45 y 50, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué es lo que observamos en esta gráfica? Pues vemos que realmente la gráfica parece tener 2 picos, que es lo que he marcado yo, 2 máximos,
que es lo que he marcado yo en discontinua, pero siguiendo el mismo criterio de antes, en trazo continuo está lo que yo creo que realmente es, y en trazo discontinuo está lo que vemos, pero lo he marcado en discontinuo porque aquí sí que realmente pienso que los datos están distorsionados por la presencia de Escherichia coli, ¿vale? Que ya os he dicho antes que había 1137 genomas. Escherichia coli se mueve en este rango. Claro, esos 1137 genomas hacen que esto se incremente muchísimo. Si quitásemos esos 1137, fijaros que este nivel baja un poquito más por aquí. A lo mejor sí que se vislumbraría un segundo grupo, pero se ajustaría más la curva a esta distribución con un solo máximo que a esta con dos picos, ¿vale? ¿Qué es lo interesante de este dato? Bueno, daros cuenta que tenemos 20 aminoácidos estándares, alguno después añadido especial, como la selenocisteína y la pirrolisina. Pero bueno, como hay 20, nosotros esperaríamos que como mínimo hay 20, ¿vale? Y entonces, si fijáis, bueno, aquí 0, pero esta distribución, pues seguramente es que no hay ningún anotado, seguro que hay. Yo diría que el límite lo pone pues el número de aminoácidos, ¿vale? 15, 20. Pero fijaros que podemos llegar incluso a tener 135 ARN de transferencia codificados en el genoma, cuando en principio solo hay 64 nucleótidos. ¿De acuerdo? Por tanto, bueno, ¿por qué esto? Bueno, ya sabéis, el código genético es degenerado. Muy probablemente, pues, un microorganismo necesita más de un tipo de ARN de transferencia que de otro y tiene más genes. Básicamente es esto, ¿no? ¿Vale? Pero la idea es que ya lo veis, no hay 20, hay normalmente más, ¿vale? ¿Qué pasa en Archaea? Bueno, pues en Archaea tenemos un pico, ¿vale? Y parece ser que es un pico muy claro, porque aquí sí que no están enriquecidos un determinado tipo de arqueas, como pasaba con Escherichia coli. ¿De acuerdo? Sencillamente, pues parece ser que el valor promedio suele ser entre los 45 y los 48 ARN de transferencia y una distribución pues prácticamente normal en el mundo de las arqueas, ¿vale? Y aquí pues un poco desplazado a la baja con un máximo entre 45 y 50 o incluso 55 genes de ARN de transferencia, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa si analizamos la distribución del número de ARN de transferencia respecto al tamaño genómico? Bueno, pues vemos exactamente lo mismo que veíamos con los operones de ARN ribosómico, ¿vale? Fijaros, estos son los ARN de transferencia, mirad la distribución, hay muchos más puntos, porque hay muchos más operones que en la otra figura. Ahora vuelvo atrás, esta sería la de los ARN ribosómicos, ¿de acuerdo? Y aquí volvemos a estar en el de los ARN de transferencia. La distribución es prácticamente hermana, ¿de acuerdo? Hay una tendencia general a la alza, aunque la correlación no es excesivamente buena, pero sí que hay una tendencia, ¿vale? Y lo que vemos es que aquí hay un hueco, en esta zona de aquí, que es superpuesto con el mundo de las arqueas, también hay un hueco, y después en esta zona de aquí hay un hueco. Es decir, que genomas pequeños no necesitan demasiados ARN de transferencia. Los genomas de tamaño mediano es un poquito igual. Es decir, tenemos un rango muy grande de genes de ARN de transferencia en estos genomas, pero cuando el genoma es realmente grande en estos niveles de aquí, vemos que el rango se acota muchísimo. No hay pocos, muy probablemente porque necesita más de 20, ¿de acuerdo? Tiene que controlar muy bien el tipo de aminoácido que va incorporando, pero como decíamos anteriormente, al final está fabricando, aunque tenga 12.000 genes, pues 3.000 proteínas a lo sumo. Entonces, no necesita un número excesivo de ARN de transferencias. Y veis que está acotado en esta gráfica, pues, por ejemplo, alrededor de 100. No encontramos 150 genes de ARN de transferencia en un microorganismo de 12 millones de pares de bases. ¿Por qué? Pues muy probablemente por lo mismo que ocurre con los ARN ribosómicos. Porque estamos llegando al límite de tamaño genómico estable para un procariota, por encima de un determinado valor, pues no es funcional, y entonces tiene que ahorrar espacio para poder ubicar los genes funcionales, ¿vale? Entonces, no va a tener 150 o 200 genes de ARN de transferencia porque le es perjudicial. Va a tener justo la cantidad que necesita, ¿vale? Aquí ya es un punto en que tener pocos o tener muchos implica una diferencia muy grande en eficacia biológica, ¿vale? ¿Qué pasa en arqueas? Bueno, lo mismo que decíamos antes, hay pocos puntos en la gráfica, pero se intuye lo mismo que veíamos con bacterias,
¿vale? Es decir, que genomas de arquea pequeños, pues tienen o precisan de pocos, ¿vale? Y genomas grandes, pues ya ajustan un poquito su número. Pero llama la atención el tamaño genómico de las arqueas. Parece ser que una arquea de 5,5 millones de pares de bases ya tiene acotado el número de operones de genes de ARN de transferencia. ¿De acuerdo? Estaríamos en este mundo de aquí de las bacterias. Lo cual me sugiere que muy probablemente el que las arqueas, aunque haya pocas secuenciadas, tengan genomas más pequeños que las bacterias, no es por un efecto de muestreo, sino que muy probablemente será porque realmente no puede haber una arquea con un genoma, por ejemplo, de 15 millones de pares de bases. ¿De acuerdo? Yo creo que al final llegaremos a esta conclusión, pero como hemos dicho en todos estos días, el número de genomas de arquea secuenciados, pues no es excesivamente grande como para poder asegurar estas pautas de comportamiento en el mundo de las arqueas. Ya os digo, cuando termine la carrera veremos cuáles son estos números. ¿Vale? Bien. Si os acordáis, decíamos que el genoma de un procariota está organizado en replicones y definíamos dos tipos de replicones en el mundo de los procariotas. Los cromosomas, que serían aquellos replicones que tenían los genes esenciales, y los plásmidos, que serían aquellos replicones que carecen de genes esenciales. Esta es la definición que hicimos, pues, uno de los primeros días que hablamos sobre el genoma de los procariotas, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuántos cromosomas realmente hay en una célula procariota? ¿Vale? Y, bueno, pues siguiendo con el argumento de esta presentación, me he basado para sacar este dato de estos 20.000 y pico genomas completos secuenciados en el NCBI a esta fecha, en donde ya os recuerdo había unos 20.000 bacterias y solo 400 arqueas, ¿vale? Entonces, estas 20.000 bacterias, que no son las 200.000 que están secuenciadas, porque ya os he dicho que aquí hemos utilizado los genomas completos porque si queremos saber si es un cromosoma, hemos de tener la estructura de esa molécula. Tenemos que saber qué gen va uno al lado del otro. No nos sirve el draft, porque el draft tiene todos los genes, pero no sabemos el orden, ¿de acuerdo? Estará la diferencia entre tener un genoma en draft o en borrador o en boceto o tener un genoma completo, ¿vale? Bien, pues de estos 20.300 de bacteria, pues resulta que el 94,6% de ellos, 18.900 de 20.000, es decir, la enorme mayoría, tiene un cromosoma, un solo cromosoma, ¿vale? Será grande o será pequeño dependiendo del tamaño genómico que tiene ese microorganismo, pero tiene albergados todos los genes funcionales en un solo replicón, ¿vale? Y esto ocurre en la mayor parte de las bacterias, ¿vale? Después, fijaros que hay un grupito de bacterias que todavía, bueno, pues es interesante, ¿no? Porque es menos del 10%, de hecho, debe ser el 4% o algo así, ¿vale? No he puesto el número porque a mí me gustaría destacar esto, pero ya tienen dos replicones definidos como cromosomas. Es decir, tienen los genes esenciales distribuidos en dos moléculas. Pueden ser más grandes, pueden ser más pequeñas, pero con la definición de cromosoma como aquel replicón que tiene genes esenciales, pues tienen dos replicones con esos genes esenciales, no uno, ¿vale? Dos cromosomas. Y vemos que el número máximo de cromosomas que se han detectado hasta a fecha de hoy en estos 20.000 genomas es de 9. Es decir, realmente una bacteria pues, puede fragmentar su genoma en un montón de replicones con genes esenciales, ¿vale? Pero ¿cuántos hay? ¿Cuántas bacterias completas secuenciadas hay con 9 cromosomas? Bueno, pues solo hay una de 20.000. Es decir, realmente tener muchos cromosomas en bacteria es totalmente anecdótico. ¿De acuerdo? Lo normal, lo lógico, es tener uno, como mucho, 2 o 3. Ya 4 empieza a ser muy anecdótico. 13 de 20.000, bueno, pues es una excepción, ¿vale? Pero ya veis, esto es lo que observamos, ¿eh? Mayoritariamente un cromosoma, casi el 95% de las bacterias. Si ahora nosotros secuenciamos un genoma, ¿vale? Pues muy probablemente ese genoma estará formado por un cromosoma y algún que otro plásmido. Ya veremos si puede haberlos o no puede haberlos, ¿de acuerdo? No lo voy a
explicar en la presentación, pero realmente el número de cromosomas también está asociado a especies, ¿de acuerdo? Es decir, Escherichia coli no tiene nunca 2 cromosomas, ni 3 ni 4. Escherichia coli solo tiene un cromosoma. Y los miembros de las especies que tienen 2 cromosomas, pues normalmente todos ellos suelen tener dos cromosomas. ¿Vale? Es verdad que, claro, el número al final con el que estamos trabajando son el de los genomas completos. Cuando esto se incremente muchísimo más, pues veremos realmente cuál es la distribución dentro de una determinada especie que puede fragmentar su replicón con genes esenciales en 2 y tenerlo funcional, bueno, pues se mantiene estable, ¿vale? Yo creo que todavía es pronto. Por eso no incido en la distribución de genes en replicones atendiendo al tipo de especie que estamos trabajando, ¿vale? Ahora, a día de hoy, con el número que tenemos, lo máximo que podemos afirmar es esto, que la mayor parte tienen 1. Y aquí sí que os lo digo, es decir, Escherichia coli, tenemos 1.400 genomas secuenciados, pues no hay ninguna Escherichia coli de esas 1.400 que tenga 2 cromosomas. ¿De acuerdo? Todas ellas tienen un solo cromosoma, ¿vale? Por tanto, para Escherichia coli, muy probablemente será importante tener los genes organizados en un solo cromosoma, ¿vale? ¿Qué pasa en Archaea? Bueno, pues fijaros, en Archaea solo hemos encontrado 2 tipos de Archaea, los que tienen un cromosoma y las que tienen 2 cromosomas, ¿vale? ¿Por qué? Hombre, pues muy probablemente a día de hoy por el número pequeño de genomas secuenciados completamente de Archaea, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasará en un futuro? No lo sé. Supongo que iremos a una tendencia a este nivel y no sé cuál será el récord en número de cromosomas, ¿vale? Porque esto realmente es anecdótico, ya veremos qué pasa aquí. Pero, si os fijáis con los números que tenemos, si aquí es un 95%, aquí es casi un 99%. Es decir, parece ser que, aunque no sabemos hasta dónde podemos llegar en Archaea, pues el criterio de un cromosoma por célula es todavía más estricto en el mundo de las arqueas que en el mundo de las bacterias, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya os digo, datos todavía nos faltan, hay que esperar para definirlo, ¿eh? Pero mayoritariamente un cromosoma por célula del dominio arquea, ¿vale? Muy bien. ¿Y cuántos plásmidos hay en un genoma? Porque claro, decíamos que los genomas eran el conjunto de genes y se organizaban en replicones y esos replicones podían ser cromosomas y plásmidos, ¿vale? Pues, ¿qué pasa con los plásmidos? ¿Están presentes en todos los genomas? Hombre, es obvio que todas las células tienen cromosoma, al menos uno. ¿Pero tienen plásmido? Bueno, pues el análisis también lo hemos hecho a partir de los genomas completos, en donde podemos decidir qué replicón es un cromosoma y qué replicón es un plásmido, ¿vale? ¿Y cuál es el resultado? Bueno, pues el resultado está aquí plasmado, ¿vale? Aquí está el número de plásmidos que tienen las células que han sido secuenciadas completamente y aquí tendríamos el número de esas células, el número de los genomas, ¿vale? Y si os fijáis, el número más frecuente de plásmidos en células bacterianas es 0. Es decir, que aunque hemos trabajado muchísimo con plásmidos, los microbiólogos, en la naturaleza, el tener plásmidos no es una cosa generalizada, porque el 60% de las células procariotas secuenciadas carece de plásmidos, ¿vale? Y aquí fijaros, acordaros que hay 1000 y pico células de Escherichia coli secuenciadas. Y Escherichia coli es un microorganismo que suele tener algún plásmido, ¿vale? De acuerdo. Es de estos microorganismos, bueno, pues que dentro del contexto clínico, pues se ha demostrado que muchos de ellos tienen plásmido. Este es un microorganismo, una especie bacteriana que está enriquecida en plásmidos, pero aún así, fijaros, el 61% carece de plásmidos. Por tanto, la estructura, digamos, ideal del genoma de una bacteria sería un cromosoma, 0 plásmidos. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, los plásmidos no los definiría como una curiosidad biológica, porque realmente son importantes en el mundo de las bacterias, pero la mayor parte de las bacterias que se caracterizan no tienen plásmidos.
Muy probablemente es porque, claro, en los plásmidos no hay material esencial para la vida de la célula. Es decir, el material que hay en los plásmidos, pues en muchas condiciones de crecimiento es prescindible. Esa es la definición entre un gen esencial y un gen no esencial. Y claro, pues, ¿qué fracción de una población tiene que tener un plásmido si ese plásmido no tiene genes esenciales para el crecimiento de esos microorganismos? Pues muy probablemente muchos miembros de una población en condiciones naturales, cuando no tienen la presión de tener el plásmido, pues a la larga lo pierden. Y por eso nosotros estamos viendo que la mayor parte de genomas completos que aislamos, pues no tienen plásmidos. Y eso que normalmente seleccionamos nosotros los microorganismos por algo que nos interesa, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, en nuestro laboratorio, en nuestro grupo, nosotros no aislamos microorganismos al tuntún. Nosotros aislamos microorganismos que son capaces de degradar hidrocarburos, es decir, derivados del petróleo, y ahora hemos empezado a trabajar aislando microorganismos que son capaces de degradar plásticos, porque las estructuras de los hidrocarburos aromáticos que estudiamos y de los plásticos que nos inundan, pues son prácticamente las mismas, ¿de acuerdo? Y normalmente estos genes suelen estar transportados en plásmidos. Lo mismo la gente que trabaja pues con patógenos. Muchos de los determinantes de patogenicidad están codificados en plásmidos. Por tanto, nosotros en nuestro esfuerzo de aislamiento de microorganismos estamos enriqueciendo la base de datos con microorganismos que llevan plásmidos en su interior, ¿vale? Y aún así, aunque nosotros experimentalmente hacemos este sesgo porque los fenotipos que intentamos caracterizar están normalmente asociados a la presencia de plásmidos, aún así, la mayor parte de los microorganismos, el 60% de los microorganismos que aislamos y secuenciamos, carece de plásmidos, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues no es una cosa que biológicamente sea súper relevante, aunque desde el punto de vista antropogénico ha sido importante. Y también ha tenido su rol, obviamente, en la evolución y adaptación de los microorganismos, ¿eh? Después hablaremos de ello, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en bacteria? En arquea. Bueno, pues en arquea veis la distribución. Bueno, perdonad, aquí fijaros que no es que haya 11, hay más de 11. Es decir, realmente puede haber muchísimos más plásmidos en los genomas. Pero bueno, los he ya concentrado todos en una sola barra para que quedase claro. Lo que vemos es que a medida que va bajando, a medida que se va incrementando el número de plásmidos en los genomas, pues va disminuyendo muchísimo el número de genomas que tienen ese número, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en arquea? Pues mira, vemos la misma distribución, es decir, una disminución del número de células que tienen pues cada vez más plásmidos. Lo normal, pues lo mismo que en bacteria, ningún plásmido, ¿vale? El 75% de las arqueas carecen de plásmidos y eran el 60% de las bacterias. ¿Por qué esta diferencia? Pues muy probablemente porque el mundo de la arquea no tiene las connotaciones de producción de infección o de procesos biotecnológicamente interesantes. Y por tanto, muy probablemente el aislamiento de las arqueas que se produce normalmente por, entre comillas, curiosidad científica, porque es un microorganismo abundante en un determinado ecosistema, como pueden ser las salinas o las urgencias las urgencias volcánicas en el fondo de los océanos, es donde se suelen aislar las arqueas, ¿vale? Pues los investigadores que las estudian no buscan un beneficio biotecnológico, sino que buscan sencillamente conocer qué hay ahí, ¿de acuerdo? Y entonces, como no tienen ese sesgo de procesos que están gestionados por plásmidos, entonces el número de microorganismos que aislamos con plásmidos es todavía menor. ¿Sería este el número de bacterias, el porcentaje de bacterias que realmente tendrían o carecerían de plásmidos si no estuviésemos seleccionando específicamente determinados fenotipos? Pues posiblemente sí, no lo podemos afirmar con rotundidad, ¿vale? Por tanto, lo que diremos es que de 1/3 a 1/4 de las bacterias y arqueas pues carecen de plásmidos. Este sería, digamos, la definición, el resultado final de este análisis, ¿vale? Y, por tanto, pues no es la mayoría, ¿eh? Si yo os pregunto en un examen, por ejemplo, la mayor parte de bacterias tienen plásmido,
aunque no haya puesto un número, la respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque en la mayoría, el 60%, no tiene, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, la mayoría sería el número, o sea, más de la mitad para arriba, de la mitad para abajo. ¿De acuerdo? Se pueden hacer estas preguntas. También os podía preguntar, ¿el 60% de las bacterias tienen plásmido? ¿Cuál sería la respuesta? Hombre, matemáticamente hablando sería el 61,1%, ¿vale? Y esto le podemos poner unos cuantos dígitos. También estaría bien, ¿de acuerdo? Porque tenéis que pensar pues en esto, ¿no? Pero vamos, lo lógico sería que os preguntase, de un tercio a un cuarto de las bacterias tienen plásmido, ¿vale? Y sería verdadera. Lo digo por daros pistas, ¿eh? Vale. Bien. ¿Y qué podemos decir de los plásmidos? Hemos dicho un montón de cosas de los cromosomas, ¿vale? Y de los genomas así en general y de los cromosomas en particular. ¿Qué pasa con los plásmidos? Bueno, pues fijaros. Tamaño. Pues son pequeños. Fijaros en esta distribución, ¿vale? Aquí tenemos el histograma, el número de plásmidos que se han aislado y aquí. Ah, perdonad. Este análisis ya no está basado en estos de aquí. Es decir, fijaros que realmente de 20.000 procariotas secuenciados completamente, solo 20.000 menos 12, es decir, unos 8.000, tienen plásmido. Estaríamos trabajando con solo 8.000 plásmidos. Sin embargo, en esta misma página web, en este mismo servidor, en el NCBI, a esta fecha, hay una subbase de datos que es específicamente de plásmidos, ¿vale? En donde están los mismos plásmidos que había en los genomas completos, pero también hay una serie de plásmidos que han sido identificados por investigadores porque estudian un determinado proceso, pero que han sido, digamos, aislados del genoma. Es decir, no se ha secuenciado el genoma completo, sino que solo se ha secuenciado ese plásmido. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, la base de datos de plásmidos a día de 17 de noviembre era de 24.000 plásmidos, ¿eh? No de los 8.000 que estábamos hablando antes de los genomas completos, ¿vale? Pues, ¿cómo son esos plásmidos? Bueno, pues fijaros que lo normal es que el plásmido sea pequeño, ¿vale? El 23, es decir, uno de cada 4 plásmidos que se caracterizan, tiene menos de 10 kilobases. 10 kilobases codificaría para 10 proteínas con el tamaño promedio de una kilobase por proteína, ¿vale? Por tanto, codifican para muy pocas cosas. Pero obviamente suelen ser importantes para el proceso que uno estudia, ¿vale? Por ejemplo, enzimas de restricciones suelen estar codificadas, determinantes de patogenicidad, toxinas, todas estas cosas suelen estar codificadas en plásmidos, ¿vale? Y pues 10 kilobases, aunque es poco, puede tener genes muy, muy, muy interesantes, ¿eh? Fijaros el pico aquí, qué brutal es, ¿eh? Uno de cada 4 plásmidos que conocemos tiene menos de 10 kilobases. Pero es que 7 de cada 10, un 70%, tiene menos de 100 kilobases, ¿vale? ¿De acuerdo? Y aquí he puesto dos niveles, dos datos, dos rangos, que, bueno, ahora todavía no hemos comentado por qué pongo estos números, ahora lo diré, pero es que son 2 puntos biológicamente muy interesantes, ¿vale? 160 kilobases sería el equivalente al tamaño de un órgano celular inmensamente grande en tamaño genómico, ¿vale? La mitocondria no tiene este tamaño, tiene un tamaño muchísimo más pequeño. Pero es verdad que se han aislado microorganismos en simbiosis, endosimbiontes de células, que son imprescindibles para la vida del organismo que la contiene, es decir, ese organismo no puede vivir sin eso, es decir, son endosimbiontes esenciales, y que cuando se ha caracterizado su genoma se ha visto que tienen un genoma súper reducido. Entonces, este es el genoma más reducido que se ha encontrado, que son 160 kilobases, codificaría como máximo para unas 160 proteínas. Se llama Carsonella rudi. Obviamente lleva la categoría delante de Candidatus Carsonella rudi. Y según según nosotros, los microbiólogos, y sobre todo los que han estudiado este tipo de organismos, estaría en el límite para empezar a considerar que ya estamos hablando de un orgánulo clásico con la mentalidad de eucariota, parecido a las mitocondrias y a los cloroplastos, más que a un microorganismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Más que a un endosimbionte. Por eso he puesto aquí este límite. Bueno, pues con el límite de 160 kilobases, que ya os digo que sería el límite genético para definir un microorganismo como endosimbiente o como orgánulo celular, ¿vale? Fijaros que
la mayor parte, el 83%, casi el 84% de los plásmidos son más pequeños que eso. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por tanto, no estamos hablando de tener un plásmido, es el equivalente pues, a tener un orgánulo celular, aunque no está envuelto en una doble membrana, ¿vale? Como pasaría en las mitocondrias. Ni tampoco están aislados físicamente con una barrera proteica, como hablábamos anteriormente de los orgánulos, ¿de acuerdo? Sencillamente, tenemos ese límite que definiría lo que es un orgánulo, o que podría definir lo que es un orgánulo desde el punto de vista eucariota, ¿vale? En 160 y vemos que la mayor parte de los plásmidos están ahí abajo, ¿vale? Y después he puesto otro límite que es muy interesante, 580 kilobases. Porque 580 kilobases es el tamaño genómico que tiene el microorganismo más pequeño que podemos hacer crecer en el laboratorio. Es Mycoplasma genitalium, ¿vale? Es el microorganismo con el genoma más pequeño que podemos hacer crecer en el laboratorio. Y lo mencionaremos en las próximas 2 sesiones o un par de veces, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que el 98,3% de los plásmidos, es decir, casi la mayoría de los plásmidos, ¿vale? Casi todos, son más pequeños que el genoma más pequeño del microorganismo que podemos hacer crecer en el laboratorio. Por lo tanto, ¿qué decimos de los plásmidos? Pues que son pequeños, ¿vale? Es así de sencillo. Es verdad que hay una fracción de plásmidos, el 1,7%, que son mayores que el genoma de este microorganismo y bueno, son realmente plásmidos, es decir, el microorganismo que los contiene puede vivir sin esta molécula. No lo sé, no hemos podido hacer experimentos con todos ellos, ¿de acuerdo? La definición de plásmido viene porque no tiene ningún gen esencial de los que se han identificado como tales, pero eso no quiere decir que no tenga genes esenciales esa molécula, ¿de acuerdo? A lo mejor estamos hablando de cromosomas y nos estamos pasando en la definición de plásmidos. Pero bueno, estos son los datos que están descritos en la literatura y, por tanto, diríamos que el 1% de los genomas de los plásmidos puede ser que tenga un tamaño superior a 580 kilobases, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa con el porcentaje de guanina y citosina? Bueno, acordaros que cuando estábamos hablando del genoma, pues a tamaños genómicos muy pequeños solíamos tener porcentajes de guanina y citosina muy bajos y porcentajes de niatimina muy altos. Y a tamaños muy grandes, pues todo lo contrario, genomas ricos en GCs y pobres en ATs, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el mundo de los plásmidos? Pues fijaros que el mundo de los plásmidos ya se parece muchísimo más a una distribución normal, ¿de acuerdo? ¿Verdad que aquí hay un piquito? ¿De acuerdo? Aquí hay un piquito. Aquí tenemos esto y coincide justamente con el máximo de Escherichia coli, ¿vale? También, obviamente, en la base de datos de plásmidos hay un montón de datos de plásmidos, principalmente Escherichia coli y otro grupo de organismos que está altamente representado, no al nivel de Escherichia, pero muy próximo a él, es el mundo de las pseudomonas, ¿vale? Porque las pseudomonas han sido arquetipos para trabajar con procesos biotecnológicos como la degradación, como la promoción del crecimiento vegetal no en simbiosis y casi todos los genes están asociados a plásmidos, ¿vale? Por tanto, estamos enriqueciendo una fracción. Por eso os pongo aquí la distribución que yo creo que es real, que sería una distribución normal, ¿vale? Y de hecho, cuando analizamos esa distribución atendiendo al tamaño del plásmido y el contenido GC, vemos que no hay una forma, digamos, de uso como había en los genomas, ¿vale? Sino que hay una nube de puntos, ¿vale? Es decir, que podemos tener genes, podemos tener plásmidos muy pequeños. Fijaros que esto sería una kilobase. Es decir, realmente aquí hay datos, o sea, menos de una kilobase, aunque haya estado definido como plásmido, muy probablemente no codifica para nada importante. Es decir, pero está ahí, está en la base de datos, no puedo hacer nada, no lo puedo quitar, ¿vale? Estos son 10 kilobases, 10.000 pares de bases, ¿vale? 10 genes, ¿vale? Fijaros que con lo pequeños que son el rango que hay. Y aquí con lo pequeños que son también, con lo grandes que son el rango que hay, enorme, ¿vale? No hay esa estrangulación de la figura. Entonces, ¿qué sugiere esto? Pues yo creo que está relacionado con la transferencia genética horizontal que veremos dentro de nada. Es decir, los plásmidos pueden ser transferidos por conjugación. Es un mecanismo muy promiscuo porque una bacteria, un gran negativo, puede transferir genes a un gran positivo, ¿vale? Sencillamente porque establece un puente conjugativo y transfiere un plásmido. Y esto se ha demostrado, ¿vale? Por tanto, yo creo que esta homogeneización del grado del contenido de guaninas y citosinas está más bien asociado a la transferencia genética horizontal. Un plásmido propio de Escherichia coli lo podemos encontrar en pseudomonas, lo podemos encontrar incluso en bacillus, ¿vale? ¿Por qué? Porque se transfiere genéticamente.
En cambio, el cromosoma no se transfiere genéticamente hablando de una manera tan fácil, ¿vale? Por tanto, la selección del contenido de guanidocitosinas del cromosoma es muchísimo más estricta que la de los plásmidos, ¿vale? Y en cuanto a capacidad codificadora de los plásmidos, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Es decir, ¿qué vemos? Pues que tiene la misma pinta que tendría la del genoma. Es decir, a mayor tamaño de la molécula, pues mayor número de CDS codificada en ella, ¿de acuerdo? ¿Vale? Una regresión lineal. Y también el análisis de estos datos nos indica que un gen sería una kilobase y codificaría para una proteína. ¿Vale? Es verdad que en la mayor parte, bueno, en todos los plásmidos no se han encontrado operones de ARN ribosómico. De hecho, si se han encontrado es que están mal identificados, ¿de acuerdo? Y es verdad que en algún plásmido podemos encontrar codificado alguna ARN de transferencia, ¿vale? Pero la ARN de transferencia ya no es considerado un gen esencial porque hay tantos en los genomas que no es lo mismo, no tiene la misma entidad que el ARN ribosómico, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero, bueno, lo normal es que en los plásmidos solo haya secuencias que codifican para proteínas, ¿vale? Muy bien. Entonces, la última reflexión sobre los plásmidos es esta figura, porque intenta resumirlo, ¿no? De solo a un tercio a un cuarto de los genomas secuenciados lleva plásmido. Son pequeños, obviamente, en comparación al tamaño genómico, ¿vale? Y entonces, aunque casuísticamente son poco relevantes, ¿vale? Si realmente la naturaleza no son una cosa que sea top, para nosotros sí que no son importantes, ¿vale? Porque desde el punto de vista biotecnológico nos ha permitido manipular fácilmente genes. A ver si en la última presentación puedo haceros una introducción a la manipulación genética de microorganismos y si no, de todas maneras tenéis una asignatura optativa que espero que escojáis, ¿vale? Entonces, al ser pequeños, pues son muy fáciles de manejar y eso ha permitido que sea muy fácil clonar material genético en ellos, ¿vale? Y se han desarrollado herramientas tecnológicas para manipulación genética basada en plásmidos, pues brutales, ¿no? Súper útiles, ¿vale? Después son útiles y esenciales en biotecnología, bueno, pues básicamente por esto, porque son fáciles de manejar y son muy fáciles de manipular, ¿de acuerdo? Es decir, aquí nosotros en un plásmido podemos hacer lo que queramos, cambiar fácilmente el nucleótido, añadir diana de restricción, bueno, pillerías se hacen con plásmidos, ¿vale? Y finalmente, el máximo interés está en el fenotipo que codifican, ¿no? Que normalmente pues, está asociado a procesos que, antropológicamente hablando, no son muy importantes. Por ejemplo, la patogenia. Es decir, muchos microorganismos patógenos son patógenos porque tienen una serie de genes y esos genes van asociados a plásmidos, están albergados en plásmidos y transfieren esos plásmidos y una cepa que es no patógena se puede convertir en patógena porque recibe esos genes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Las resistencias a antibióticos, lo mismo. La única estrategia que tenemos para luchar contra las infecciones, para la lucha activa contra las infecciones bacterianas cuando ocurre, es el antibiótico, ¿vale? La vacunación nos sirve para prevenir. Si caemos enfermos, solo tenemos los antibióticos. Y los microorganismos adquieren resistencias a antibióticos muy fácilmente. ¿Y cómo las adquieren? Pues por transferencia genética horizontal, mayoritariamente mediada por plásmidos, ¿vale? Por tanto, son importantes desde el punto de vista de la patogenia y de las resistencias a antibióticos. Y después, pues en la degradación y en procesos de tipo ambiental, la degradación de hidrocarburos o plásticos que antes os he comentado, pues suelen ser procesos que están codificados en plásmidos y procesos como la fijación de nitrógeno pues están, digamos, codificados en plásmidos. Bueno, pues esto, procesos interesantes para el medio ambiente, pues están normalmente codificados por plásmidos. Por eso son relevantes para los investigadores, ¿vale? Y finalmente en esta presentación me faltaba comentar lo de la topología. ¿Qué es la topología? Bueno, pues cómo son los cromosomas. Y hay dos tipos de topologías, la circular y la lineal, ¿vale? Esto sería, digamos, una molécula de ADN de topología circular, ¿vale? Lo veis aquí. Es decir, no tiene un final. Y estos serían moléculas de ADN lineal, ¿vale? Donde tiene un extremo y otro extremo que está libre, no están protegidos, por decirlo. Claro, y recordad que los eucariotas todos tenemos cromosomas lineales y acordaros, bueno, pues que tenemos los telómeros que nos protegen los extremos de los
de los cromosomas y la telomerasa pues se encarga de ir regenerando ese telómero para evitar la degradación del cromosoma. Y, bueno, de hecho está asociado a la degradación del telómero, pues al envejecimiento de las células y a la muerte al final, ¿vale? O sea, que si nosotros fuésemos capaces de no perder los telómeros, pues viviríamos, entre comillas, eternamente. Esto hay películas y hay un montón de teoría por ahí, no lo sé yo, pero realmente el sistema funciona para eso, para evitar la degradación del DNA. Las bacterias que han hecho, bueno, pues son muy pocas las bacterias con cromosomas lineales, aunque existen, ¿vale? Aquí lo tenéis. Es decir, el 99,75% de las bacterias tienen cromosomas circulares y solo un 0,25% lo tienen lineales, ¿vale? Por tanto, mayoritariamente que tenemos cromosomas circulares en bacterias, ¿vale? ¿Y qué pasa en plásmidos? Bueno, en plásmidos mayoritariamente son circulares, pero es verdad que el porcentaje de lineales se incrementa un poco. Es decir, a lo mejor el 10 no llega al 10, el 9% de los plásmidos que se han caracterizado tienen topología lineal, ¿vale? El tener topología lineal al carecer de telomerasa genera problemas de estabilidad, ¿de acuerdo? Y hablaremos, cuando hablemos de replicación, de cómo pueden solventarlo, pero no es con telómeros, ¿de acuerdo? Ya os lo digo ahora, ¿vale? Pero claro, ¿es importante la topología? Hombre, para la bacteria que lo tiene supongo que sí, obviamente, y por eso lo ha estudiado alguien, pero realmente a nivel funcional es poco relevante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso hay una serie de ejemplos, Borrelia, Cyanotacea, Agrobacterium. Fijaros que una misma cepa puede tener cromosomas circulares, cromosomas lineales, plásmidos circulares, plásmidos lineales, puede tener cualquier topología, ¿vale? Y no hay una asociación de, pues mira, todas las Borrelias Burgdorferi tienen todas las moléculas de este tipo de otro, o tienen un determinado plásmido. No, un plásmido que en una cepa puede ser lineal a veces aparece como circular, ¿de acuerdo? Y de hecho hay casos que son espectaculares, como Bacillus cereus o Streptomyces lividans, que perfectamente una misma cepa en el laboratorio, dependiendo de cómo la creces, puede presentar una topología u otra, o puede presentar una estructura u otra. Este caso es espectacular. Hay una cepa de Bacillus cereus que tiene un cromosoma circular normalmente de 5 millones de pares de bases, pero que en determinadas condiciones de crecimiento, yo que sé, por ejemplo, en anoxia, ¿vale? Cuando reducimos la cantidad de oxígeno, resulta que la forma más estable para funcionar son 2 cromosomas circulares de 3 y 2 millones de pares de bases. Es como si este cromosoma se hubiese escindido en 2. Claro, esto no ocurre en todos los microorganismos, pero hay excepciones como esta, ¿de acuerdo? Que estarían pues ahí, en ese 0,25%, ¿vale? Es decir, hay un poquito de todo. Por tanto, esto me llega a la reflexión final, ¿no? A la que quería llegar, y es que, bueno, pues lo de la topología, pues esto sí que es una curiosidad biológica, y el número de cromosomas, pues también, ¿vale? Aquí lo importante realmente en el mundo de los procariotas es la información genética que llevan codificada en ellos y que realmente es lo que los hace eficaces, biológicamente hablando, ¿de acuerdo? Y es verdad que para una bacteria, una en concreto, el tenerla distribuida de una determinada manera, pues es importante, porque nos ha llegado a nuestros días. Pero, en general, como concepto, es más importante, más relevante tener en cuenta qué genes hay y para qué codifican que si están o no codificados en plásmidos, cromosomas y tal, ¿vale? Ya sabemos cómo es una bacteria, ya sabemos cómo organiza los genes y a partir de ahí ya vamos a ir profundizando en qué información genética codifica y por qué esa información genética que codifica la hacen eficaz en las condiciones en las que se desarrolla. ¿De acuerdo? Bien, entonces